Imagina un reloj que nunca necesita cambio de pila, que obtiene su energía simplemente del movimiento de tu muñeca. Pero tampoco es un reloj automático. Su precisión es la de un cuarzo. Su funcionamiento recuerda a un reloj mecánico. Y durante años fue considerado uno de los mayores avances tecnológicos jamás creados por Seiko. Ese reloj existe y se llama Kinetic. Pero, ¿cómo funciona realmente? ¿Por qué fue tan revolucionario? ¿Y por qué casi nadie habla de él hoy en día? Hoy vamos a descubrir la increíble historia del movimiento Seiko Kinetic. El problema que Seiko quería resolver. Hablemos de los años 70 y 80 tras la crisis del cuarzo. Los relojes de cuarzo dominaban el mercado. Eran muy precisos, muy baratos, pero tenían un problema: la pila. Millones de pilas terminaban agotándose cada pocos años. Los usuarios debían cambiarlas y Seiko empezó a preguntarse: ¿y si un reloj de cuarzo pudiera generar su propia electricidad? Esa idea parecía imposible, pero Seiko llevaba años investigando. El nacimiento de Kinetic. A mediados de los años 80, Seiko ya había demostrado al mundo que era capaz de cambiar la historia de la relojería. Tras revolucionar la industria con el cuarzo, la compañía japonesa volvió a hacerse una pregunta que parecía imposible de responder. ¿Qué pasaría si un reloj de cuarzo pudiera generar su propia electricidad? En aquel entonces, la mayoría de los relojes de cuarzo dependían de una pila convencional. Eran extremadamente precisos, pero tarde o temprano esa batería se agotaba y debía ser reemplazada. Para muchos podría parecer un inconveniente menor, pero para los ingenieros de Seiko era un desafío tecnológico que valía la pena resolver. Tras años de investigación y desarrollo, en 1986, la marca presentó un prototipo que dejó atónitos a fabricantes y entusiastas de todo el mundo. Su nombre era AGS, abreviatura de Sistema de Generación Automática. A primera vista parecía un reloj automático convencional. Incluso contaba con un rotor muy similar al de un movimiento mecánico. Pero ahí terminaban las similitudes. En un reloj automático tradicional, ese rotor transmite su energía a un muelle real, que se encarga de almacenar la energía y accionar todo el mecanismo. En el AGS, sin embargo, el rotor no daba cuerda a ningún muelle. Cada movimiento de la muñeca hacía girar un pequeño generador capaz de transformar energía mecánica en electricidad. Esa electricidad se almacenaba para alimentar un movimiento de cuarzo de alta precisión. Era un concepto totalmente nuevo. No era un reloj automático. Tampoco era un reloj de cuarzo convencional. Era una combinación de ambos mundos que, hasta entonces, nadie había logrado llevar a la producción de una forma tan eficaz. Durante los 2 años siguientes, Seiko continuó perfeccionando la tecnología. Los ingenieros mejoraron la eficiencia del generador, optimizaron el sistema de almacenamiento de energía y trabajaron para convertir ese prometedor prototipo en un producto fiable para el uso diario. Finalmente, en 1988, llegó el gran momento. Seiko lanzó oficialmente el primer reloj equipado con esta tecnología innovadora. Poco después, el sistema dejaría atrás el nombre AGS para adoptar una denominación mucho más comercial y memorable: Kinetic. Un nombre que describía perfectamente su esencia. La energía no provenía de una pila desechable ni de darle cuerda a mano. Provenía del movimiento natural de quien llevara el reloj en su muñeca. En una época en la que la mayoría de los fabricantes aún dividían sus colecciones entre relojes mecánicos y de cuarzo, Seiko había creado una tercera categoría completamente nueva, una tecnología tan avanzada para su tiempo que muchos la consideraron uno de los mayores logros de la ingeniería relojera japonesa. ¿Cómo funciona Kinetic? Aquí es donde entra la parte más visual. Explicado paso a paso: movimiento de la muñeca, rotor, microgenerador, electricidad, condensador, más tarde una batería recargable, movimiento de cuarzo. Es importante explicar que no mueve las manecillas directamente, genera electricidad. Es prácticamente una pequeña central eléctrica en miniatura, el corazón del sistema. Para entender por qué el movimiento Kinetic era tan especial, hay que mirar dentro, porque bajo la esfera no solo encontramos un movimiento de cuarzo, encontramos una pequeña cadena de ingeniería donde cada componente juega un papel esencial. Todo comienza con el rotor. Al igual que en un reloj automático tradicional, esta pieza semicircular gira con el movimiento natural de la muñeca. Cada vez que caminamos, movemos el brazo o cambiamos de posición, el rotor entra en acción. Pero aquí llega la gran diferencia. En un reloj automático, el rotor tensa un muelle. En un Kinetic, el rotor mueve un sistema de engranajes diseñado para multiplicar enormemente la velocidad de rotación. El movimiento de la muñeca es relativamente lento, por lo que no bastaría para generar electricidad de forma eficiente.
Por eso esos pequeños engranajes transmiten y aceleran el movimiento hasta que el generador gira a una velocidad mucho mayor. Es ahí cuando entra en juego el microgenerador. Este componente transforma la energía mecánica producida por el rotor en energía eléctrica. En otras palabras, el reloj convierte cada movimiento de la muñeca en electricidad, una verdadera central eléctrica en miniatura que funciona dentro de una caja de apenas unos milímetros de grosor. La energía generada pasa entonces al acumulador. Los primeros modelos usaban un condensador, mientras que las generaciones posteriores incorporaron una batería recargable más eficiente con mucha mayor autonomía. El acumulador funciona como un depósito, almacena la electricidad producida durante el día y permite que el reloj siga funcionando incluso cuando no está en la muñeca. Pero generar y almacenar energía no es suficiente, también debe ser controlada. Ahí es donde entra el circuito integrado, el cerebro electrónico del movimiento. Este circuito gestiona la energía disponible, regula su consumo y asegura que cada componente reciba exactamente la electricidad que necesita. Gracias a esta gestión extremadamente precisa, el movimiento puede funcionar durante meses con una cantidad de energía sorprendentemente pequeña. Finalmente, encontramos el cristal de cuarzo. Cuando recibe electricidad, este pequeño cristal vibra a una frecuencia extremadamente estable. El circuito cuenta esas vibraciones y las convierte en impulsos eléctricos perfectamente regulares. Esos impulsos controlan el motor que mueve las manecillas, y así, toda la energía que comenzó con un simple movimiento de la muñeca termina transformándose en una medición del tiempo precisa y constante. Rotor, engranajes, microgenerador, acumulador, circuito integrado, cristal de cuarzo. Cada elemento depende del anterior. Si uno falla, todo el sistema deja de funcionar correctamente. Y eso es precisamente lo fascinante de lo cinético. No es puramente mecánico, no es puramente electrónico. Es una combinación de ambos, unidos mediante ingeniería de precisión, un movimiento en el que la fuerza de la muñeca, una serie de engranajes microscópicos y un cristal de cuarzo trabajan juntos para hacer algo extraordinario, crear su propia energía y convertirla en tiempo. ¿Por qué fue tan revolucionario? Aquí es donde vendes la idea. Hasta entonces había dos mundos, automáticos y cuarzo. Kinetic combinó ambos. La comodidad del cuarzo, la energía de un automático, sin cambios de pila, muy ecológico, muy innovador. Fue literalmente un híbrido décadas antes de que los coches híbridos se hicieran populares. La evolución del Kinetic. Hablemos del Kinetic Auto Relay, Kinetic Perpetual, Kinetic GMT Direct Drive, cada uno resolviendo nuevos problemas. Por ejemplo, el autorelay ponía el reloj en reposo y, al moverlo, restauraba la hora correcta automáticamente. Muy llamativo. Ventajas: muy preciso, sin necesidad de batería convencional, gran reserva de energía, muy fiable, muy bajo mantenimiento, ideal para el uso diario. Inconvenientes: no todo era perfecto. El acumulador envejece. Si no se usa durante años, puede deteriorarse. Las reparaciones pueden ser más costosas. Los mecanismos son complejos. Muchos relojeros no están muy familiarizados con ellos. ¿Por qué Seiko casi lo abandona? Aquí viene una parte interesante. Llegó EcoDrive, llegó la energía solar. Las baterías mejoraron, la demanda cayó, los automáticos volvieron a estar de moda. El mercado buscaba relojes emocionales, no solo tecnología. Kinetic perdió protagonismo gradualmente. ¿Vale la pena en 2026? Daré una opinión objetiva. Si compras uno usado en buen estado, sí. Obtienes ingeniería japonesa, gran precisión y un historial de bajo mantenimiento. Es más, muchos modelos se han convertido en verdaderos relojes de colección. El movimiento Kinetic demuestra algo muy interesante, que la innovación no siempre significa reemplazar una tecnología por otra. A veces significa unir lo mejor de ambas, y eso es exactamente lo que hizo Seiko. Tomó la precisión del cuarzo, la combinó con la magia de un rotor automático y creó uno de los movimientos más originales en toda la historia de la relojería. Puede que no sea el movimiento más popular hoy en día. Muchos entusiastas quizás nunca hayan usado uno, pero su influencia perdura, porque antes de que nadie hablara de sostenibilidad, antes de los modernos relojes solares y antes de los híbridos tecnológicos, Seiko ya había imaginado un reloj capaz de producir su propia energía. Y eso, incluso hoy, sigue siendo una verdadera proeza de la ingeniería. Ahora, quiero conocer tu opinión. ¿Crees que el Kinetic fue una tecnología adelantada a su tiempo? ¿O crees que Seiko hizo bien al apostar después por otras soluciones como la solar? Estaré leyendo sus comentarios porque estoy seguro de que habrá opiniones muy interesantes. Si disfrutaste este documental y quieres seguir descubriendo la historia, la ingeniería y los secretos ocultos dentro de los relojes más fascinantes del mundo,
Dale al botón de me gusta, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte los próximos vídeos. Y si conoces a alguien que tenga un Seiko Kinetic, comparte este vídeo con ellos. Puede que empiecen a mirar su reloj con otros ojos después de verlo. Muchas gracias por acompañarnos una vez más aquí en Mundo Relojes y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo.